Listo. Muy buenas noches. Hoy les vamos a hablar sobre el modelo de Van Hill. Los que vamos a exponer somos Eduard Lazo Gómez, Jairo Cardona Torres y quien les habla, Gabriel Ángel Flores Zapata. Es- eh, Somos estudiantes de didáctica de la lógica y la geometría de la maestría de la enseñanza de las matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, sede Medellín. El modelo de Van Hill es una propuesta que parece describir con bastante exactitud la evolución desde las formas intuitivas iniciales hasta las formas deductivas finales y que está adquiriendo cada vez más aceptación a nivel internacional en lo que se refiere a la enseñanza de la geometría escolar. Así se afirma en los lineamientos curriculares de matemáticas de varios países. Listo. Como profesores de secundaria en Holanda, los esposos Van Hill tuvieron problemas por la manera como sus estudiantes se desempeñaban en geometría. Esto ocurrió mientras ellos estudiaban algunos trabajos de Piaget. Él notó, como es evidente en algunas de las entrevistas de Piaget, que los problemas o tareas que se le presentan a los niños con frecuencia requieren de un conocimiento del vocabulario o propiedades que está fuera del alcance de su nivel de pensamiento. Si la enseñanza acontece en un nivel superior al del estudiante, el material no es asimilado propiamente en la memoria por un periodo largo de tiempo, en tanto que el niño no sea capaz de reflexionar sobre su propia actividad. El nivel avanzado se mantiene inaccesible. El nivel avanzado de operación puede entonces pensarse como un algoritmo. En 1957, los Van Hill presentaron sus respectivas memorias doctorales en la Universidad de Utrecht. Sus disertaciones las acompañaron con el desarrollo de una estructura y el experimento con niveles de pensamiento con el propósito de ayudar a los estudiantes a desarrollar la percepción en la geometría. Pierre Van Hill formuló el esquema y los principios psicológicos y su esposa Dina enfocó sus experimentos didácticos con el propósito de que los estudiantes progresen en los niveles de razonamiento. Las cuestiones alrededor de la geometría fueron populares en Holanda en los años 1950 adelante y los Van Hill estuvieron activamente involucrados. Los lineamientos de los niveles del pensamiento del artículo de Van Hill y las fases de aprendizaje atrajeron la atención inmediata de los psicólogos de la Unión Soviética. Van Hill en 1986 condujo sus metas en términos de su teoría. Estas metas consistieron en que los estudiantes aprendieran a pensar con respecto a las matemáticas, es decir, adquirir algún conocimiento matemático y, más importante, que los estudiantes aprendieran a pensar matemáticamente. Listo. Al hablar de la descripción del modelo, vamos a tener en cuenta que las fases de aprendizaje son procesos que conducen al estudiante desde un nivel de razonamiento al siguiente. La transmisión no es posible sin la adquisición de un nuevo lenguaje y se produce a través de una específica secuencia de fases de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje de la geometría se hace pasando por unos determinados niveles de pensamiento y conocimiento que no se puede pasar al siguiente. Es más, se señala que en cualquier persona y ante un nuevo contenido geométrico a aprender, pasan por todos esos niveles y su mayor o menor dominio de la geometría va a influir en que lo haga más o menos rápidamente. Bayel concreta que alcanzar un nivel superior de pensamiento significa que con un nuevo orden de pensamiento una persona es capaz respecto a determinadas operaciones de aplicarlas a nuevos objetos. Entonces, podríamos señalar, entre otras, que en la base del aprendizaje de la geometría hay dos elementos importantes, el lenguaje utilizado y la significatividad de los contenidos. Lo primero implica que los niveles y su adquisición van muy unidos al dominio del lenguaje adecuado. Y lo segundo, que solo van a asimilar a aquellos que les
presentando a su nivel de razonamiento. Si no es así, se debe esperar a que lo alcancen para enseñarles un contenido matemático nuevo. Para terminar, estos previos en Van Hill nos señala que no hay un método que, que sea panacea pues, para alcanzar dicho nivel nuevo, pero mediante actividades y enseñanza adecuadas se puede predisponer a los estudiantes a su adquisición. Listo. Ahora veamos cómo, por ejemplo, ha sido la evolución de este modelo. Los Van Hill eh, enunciaron originalmente su modelo describiendo 5 niveles: el básico o nivel 0 y los niveles 1, 2, 3, 4 y 5, 3 y 4, perdón. A través de la bibliografía sobre el tema, ellos y otros autores han ido combinando la forma de numerar o de referirse a estos niveles. El mismo Van Hill en 1986, en las más notables revisión de su teoría, enfatiza la importancia de los 3 primeros niveles, siendo estos a los que se refiere como básico o nivel visual, el segundo nivel o nivel descriptivo y el tercer nivel o nivel teórico. De esta manera, luego, sin embargo, la forma más habitual de referirse a los niveles es distinguiendo 4 niveles, ¿sí? Donde que los presentan, por ejemplo, en Gutiérrez y Jaime en 1990. Los niveles son el nivel 1, que son de reconocimiento, nivel 2, que es de análisis, nivel 3, que es de clasificación, y nivel 4, que es de deducción formal. Hay un quinto nivel que es el de rigor, pero, pero se evidencia además que, que más que nomenclatura, lo que importa es la descripción de estos niveles y sus características. Miremos entonces qué es lo que sigue. Listo. Estos niveles poseen unas propiedades. Propiedad 1, secuencialidad fija. Cada estudiante debe progresar a través de los niveles en una secuencialidad. Esto es, un estudiante no puede pasar de un nivel a un nivel N de Van Hill sin haber superado el nivel anterior, o sea, el nivel N-1. Propiedad 2, adyacencia. El objeto de percepción del nivel N1, N-1 se convierte en el objeto de pensamiento del nivel N. Puede interpretarse esta propiedad señalando que los niveles de Van Hill tienen una estructura recursiva, puesto que en el nivel N hay determinadas cualidades del pensamiento que se utilizan implícitamente y cuyo uso implícito se manifiesta en el nivel N+1. Desde este punto de vista, el proceso de enseñanza orientado a desarrollar la capacidad de razonamiento debe centrarse en hacer consciente al estudiante de esa habilidad implícita. Para ello será necesario plantearse actividades en las que se requiera la utilización de dicha habilidad, ya que la prueba repetitiva y la experiencia son las que darán lugar al desarrollo de su forma de razonar. El papel de la experiencia en el aprendizaje es, por tanto, fundamental en el modelo de Van Hill. Propiedad número 3, distinción. El nivel N requiere una reorganización o reinterpretación del conocimiento adquirido en el nivel N-1. Esto es, la percepción de una nueva estructura. Propiedad 4, separación. Dos personas que razonen en niveles diferentes no podrán entenderse en lo que se refiere al objeto de su razonamiento matemático. Propiedad número 5, cada nivel tiene su lenguaje. Hay una estrecha relación entre el lenguaje y los niveles hasta el punto de que cada nivel tiene un tipo de lenguaje específico, de modo que las diferentes capacidades de razonamiento asociadas a cada uno de los niveles de Van Hill no solo se reflejan en las formas de resolver problemas,
sino sobre todo se manifiestan en la forma de expresarse y en el significado que se da o se puede dar al vocabulario específico. Palabras como demostrar, por ejemplo, esta palabra tiene significado típicamente diferente según el nivel de razonamiento. Como ya señalamos, solo a partir del nivel 3, demostrar tiene un significado semejante al que habitualmente le damos a la mayoría de los matemáticos. Se hace una precisión porque el significado de la palabra o de la idea de demostración no siempre es la misma, ni siquiera entre los matemáticos. Ni así, ni ha sido igual su significado en cada época histórica. Las demostraciones formales rigurosas solamente tendrán sentido en el nivel 4. En el nivel 3 puede existir demostraciones que son cadenas o secuencias de razonamientos lógicos, aunque los argumentos pueden ser conjeturas. En el nivel 2, demostrar tendría un significado consistente en comprobar y mostrar que una afirmación se verifica en algunos casos, o incluso solo en uno. En el nivel 1, el término aún tiene menos sentido matemático, porque el estudiante lo interpretará de una forma tan personal que puede ser impredecible. Propiedad 6, consecución. El progreso de un nivel al siguiente se produce de forma gradual. Algunos investigadores han desglosado cada nivel de Van Hill en varias habilidades de razonamiento, de forma que solo se pueda considerar un nivel adquirido cuando se manifiesta cada una de sus cualidades. Estas cualidades no se adquieren todas de forma simultánea, de modo que existe un periodo de transición en el que un estudiante puede manifestar simultáneamente habilidades de niveles contiguos. Algunos autores hablan de niveles intermedios que corresponderían a los periodos de transición, cuando se manifiestan propiedades de un nivel y del siguiente, pero no se ha alcanzado todavía el nivel superior. Se han realizado algunos estudios que señalan el carácter regresivo que pueden manifestarse en el nivel de razonamiento, sobre todo cuando todavía no se ha adquirido plenamente su nivel. Es decir, el estudiante ante una pregunta se refugia para su respuesta en el nivel de razonamiento anterior que tiene plenamente adquirido. Esto con el fin de manifestar una sensación de seguridad en sus respuestas. Listo. Para la siguiente parte que se llamará proceso de aprendizaje, le vamos a llamar las fases de aprendizaje, en donde éstas se organizarán a través de una secuencia cíclica. Estas son 5 fases y estas harán seguimiento a los estudiantes con el fin de procesar desde un nivel de pensamiento al siguiente. Aunque las fases son las mismas para todos los niveles, los contenidos, el lenguaje empleado y la forma de resolver los problemas son diferentes para cada nivel. La metodología de trabajo se mantiene, pero cambia su contenido concreto. Entonces, de acuerdo a ello, la fase que se llama la fase de información, entonces, al empezar a desarrollar un nuevo tema, el docente informará a los estudiantes acerca del campo en que se va a trabajar y cuáles son los problemas que se van a tratar de resolver. En esta permite que el profesor se entere de los conocimientos previos que poseen sus estudiantes sobre el tema y en caso de que tengan algunos conocimientos organizados, cuál es su calidad y en qué nivel de razonamiento son capaces de desenvolverse. La información obtenida sirve al profesor como punto de partida para afianzar conceptos y empezar a modificar errores detectados y en qué dirección darán al estudio posterior del mismo. En la parte de orientación dirigida, los estudiantes van a explorar el campo temático por medio de las actividades suministradas por parte del docente. Aquí las actividades van dirigidas al descubrimiento y aprendizaje de conceptos, propiedades fundamentales del tema que se está estudiando. Tiene objetivos y directrices claras y se presentan al estudiante de forma progresiva. En la parte de explicitación, hay un diálogo entre los estudiantes con intervenciones del profesor cuando sea necesario. En esta se busca que haya una reflexión en voz alta sobre el trabajo que se está haciendo, sobre las soluciones, sobre las dificultades y los métodos que están utilizando. Hay un debate entre los mismos estudiantes y obviamente enriquece el conocimiento de cada uno de ellos. De, por ello, ellos son obligados a organizar sus ideas y expresarlas con claridad. Además, pone de manifiesto los métodos y resultados incorrectos, permitiendo al docente la oportunidad
una corrección. Un objetivo muy importante en esta fase es lograr las experiencias adquiridas por los estudiantes que se unan a los símbolos lingüísticos para que aprendan a expresarse con precisión en el transcurso de las discusiones que tienen a lugar. Para la parte de orientación libre, el profesor va a asignar a estudiantes tareas que puedan desarrollarse de diversas formas o que conduzcan a diferentes soluciones donde el estudiante pueda aplicar conocimientos adquiridos, afianzarlos que no estén firmes y completar los propios conocimientos. Las actividades y problemas propuestas serán menos dirigidas que las planteadas en la fase anterior, debido a que se busca que el aprendizaje de unos conocimientos concretos, mientras que en la fase de orientación libre se persigue que el estudiante profundice en dichos conocimientos. En la parte de integración, entonces con el trabajo ya realizado de las fases anteriores, el estudiante va a adquirir nuevos conocimientos y habilidades, pero todavía le falta adquirir una visión general de métodos que tiene a su disposición. Por ello, en esta fase, el profesor trata de resumir en un todo el campo que ha explorado con sus estudiantes para que ellos integren lo que acaban de aprender en una red de conocimiento relacionados con el campo de estudio. Entonces, vemos aquí en general que las fases tienen unos objetivos, en cada una de ellas hay una secuencia lógica que no se puede alterar. La única excepción, podríamos decir, es la fase de explicitación, pues esta no tiene un periodo de tiempo entre la segunda fase y cuarta. Entonces, las fases no tienen una duración determinada. Puede que una fase de un determinado nivel no requiera actividades específicas debido a que el profesor ya sabe qué conocimientos traen los estudiantes. Entonces, con estas fases que se aplican en cada uno de los niveles para que los estudiantes puedan continuar a los siguientes niveles. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de uno a uno de los distintos niveles. Comencemos con el nivel número 1 de reconocimiento visual. Los estudiantes reconocen las figuras geométricas por su apariencia global. Perciben las figuras como objetos individuales, sin abstraer sus propiedades para relacionarlas con otras figuras del mismo tipo. Pueden aprender cierto vocabulario que identifican las figuras geométricas, tal como el cuadrado, el rectángulo y otros. Describen las figuras geométricas por semejanzas con otros objetos que no necesariamente son figuras geométricas, ni del tipo de los que están describiendo. Identifican la forma de la figura o la propia figura como un todo, sin distinguir partes que la formen, ni las propiedades matemáticas que las caracterizan. Este nivel se ilustra en algunos ejemplos. Por ejemplo, si se pregunta a un niño si una figura es un rectángulo, será capaz de identificar correctamente, de identificarla. Sin embargo, es muy posible que la diferencie de un cuadrado sin ver que este último como una clase de rectángulo. Menos aún, el niño no será capaz de explicar propiedades relativas a los lados del rectángulo o a sus ángulos. Incluso dos rectángulos pueden ser indefinidos como figuras diferentes. Este nivel es por el que necesariamente deben pasar cualquier concepto de cualquier nivel educativo, pero no será correcto asociar este nivel con el nivel de educación más elemental. Tampoco se debe suponer que todos los estudiantes alcanzan ese nivel, ya que hay casos de estudiantes que no están en el nivel al comenzar un concepto, sino que se encuentran en un nivel inferior, al que se llama nivel cero o predescriptivo. Listo. Nivel 2, también llamado nivel de análisis. Los alumnos relacionan las figuras con sus propiedades,
ejemplo, con enunciados como todo cuadrado es un rectángulo, pero no son capaces de organizar los enunciados en forma secuencial para justificar sus observaciones. Aquí podemos encontrar tres características. Los alumnos perciben las componentes y propiedades de los objetos y figuras. Esto lo tienen tanto desde la observación como desde la experimentación. De una manera informal pueden describir las figuras por sus propiedades, pero no de relacionar unas propiedades con otras o unas figuras con otras. Como muchas definiciones en geometría se elaboran a partir de propiedades, no pueden elaborar definiciones. 3. Experimentando con figuras u objetos pueden establecer nuevas propiedades. 4. Sin embargo, no realizan clasificaciones de objetos y figuras a partir de sus propiedades. Hay algunas preguntas que uno puede hacerse para saber si un niño o un alumno ha pasado de un nivel a otro o todavía se mantiene. Entonces, entre ellas podemos destacar que el alumno señala que la figura tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Comprueban que en un paralelogramo los lados opuestos son paralelos. Señala las semejanzas y diferencias entre cuadrado y rectángulo. Inventa un criterio para clasificar cuadriláteros. Dos rectas de pares de lados son paralelas. Listo. Para el nivel 3, que se llama ordenación o clasificación, y antes de decir las características, los estudiantes empiezan a generalizar con lo que inician el razonamiento matemático, señalando qué figuras cumplen una determinada propiedad matemática, pero siempre considerará las propiedades como independientes, no estableciendo, por lo tanto, relaciones entre propiedades equivalentes. Entonces, podríamos decir que se describen las figuras de manera formal, es decir, se señalan las condiciones necesarias y suficientes que deben cumplir. Esto es importante, pues conlleva a entender el significado de definiciones, su papel dentro de la geometría y los requisitos que siempre requieren. Otra característica, realizan clasificaciones lógicas de manera formal, ya que el nivel de su razonamiento matemático ya está iniciado. Esto significa que reconocen como unas propiedades se derivan unas de otras, estableciendo relaciones entre propiedades y las consecuencias de esas relaciones. Otra característica, se puede decir que siguen de las demostraciones, pero en la mayoría de los casos no las entienden en cuanto a su estructura. Esto se debe a que sus niveles de razonamiento lógico son capaces de seguir pasos individuales de un razonamiento, pero no de asimilarlo en su globalidad. Esta carencia les impide captar la naturaleza axiomática de la geometría. Listo. Ahora en el nivel 4 de deducción formal, los estudiantes pueden analizar varios sistemas deductivos y relacionarlos. Conocen propiedades de un sistema deductivo, tales como la consistencia, la independencia y la complejitud de sus propiedades. Los estudiantes conocen y valoran la importancia de la precisión al tratar con los fundamentos y con las interrelaciones de estructuras axiomáticas formales. Una consecuencia práctica que se deduce de estos descriptores es que los estudiantes en este nivel superior son capaces de llegar a plantear distintas demostraciones de algunas propiedades o de percibir que dos definiciones de un mismo concepto pueden ser equivalentes. Al mismo tiempo, relacionan distintos conceptos y propiedades dentro de un área de conocimiento o de un tema más general que los engloba, captando que sus manifestaciones diferentes de un mismo hecho matemático tienen su característica especial. Para este nivel 4, Van Geel en 1986 señaló que solamente tiene un interés teórico, ya que su
discernimiento presenta dificultades. Luego, según esta referencia, no se podría distinguir este nivel. Por ello, este estudio se centra en encontrar los descriptores de los niveles inferiores 1, 2 y 3 en relación con el concepto estudiado. Bien, listo. Nivel 5, también llamado nivel de rigor. El individuo está capacitado para analizar el grado de rigor de varios sistemas deductivos y compararlo entre sí. Capta la geometría en forma abstracta. Es decir, se conoce la existencia de diferentes sistemas axiomáticos y se pueden analizar y comparar permitiendo diferentes geometrías. Se puede trabajar la geometría de manera abstracta sin necesidad de ejemplos concretos, alcanzando el más alto nivel de rigor matemático. Este nivel está fuera del estudio. ¿De quién? De los alumnos de bachillerato. Este nivel es para los alumnos que ya se encuentran en la universidad o para estudiantes de maestría. ¿Por qué? Se establecen teoremas de diferentes sistemas axiomáticos, compara sistemas axiomáticos, geometría euclidiana, geometría no euclidiana, establece la consistencia de un sistema de axiomas, la independencia de un axioma o la equivalencia de distintos conjuntos de axiomas. Inventa métodos generalizables para resolver diferentes clases de problemas. ¿Listo? De acuerdo al expuesto anteriormente, tanto en los niveles, en las fases, en sus propiedades, podemos determinar la evaluación de este modelo. En cuanto a una de las claves de este modelo, ya que la asignación de niveles, el punto de partida para la didáctica, el seguimiento del avance de las fases, debe hacerse con una evaluación adecuada. Ya lo señalamos que, por ejemplo, el test de entrevista es la herramienta que considera más útil para realizarla. Para ello se debe tener en cuenta algunas ideas previas en las cuales se dice que el nivel de razonamiento de los alumnos depende del área de las matemáticas que se trate. Otra es que se debe evaluar cómo los alumnos contestan y el porqué de sus respuestas más que lo que no contestan o bien o contestan mal. Tercero, en las preguntas no está el nivel de los estudiantes, sino que es en sus respuestas. Cuarto, en sus contenidos se puede estar en un nivel y en otros diferentes en el nivel distinto. Quinto, cuando se encuentran en el paso de un nivel a otro puede resultar difícil determinar la situación real en la que se encuentra. Entonces, podríamos decir claramente que con este modelo el estudiante puede lograr un cambio en cuanto a la concepción geométrica y a la forma de desarrollar un quehacer matemático en el aula. En consecuencia, a mejorar esa competencia en el aprendizaje de esta disciplina. Podemos afirmar que se cumplió debido a que el estudiante presenta evidencias claras con respecto a su concepción y su quehacer de esta área. Podemos también determinar que para el desarrollo de este modelo puede ser viable mediante el diseño de actividades que se requieran el uso de herramientas que se pueden hacer a través de herramientas computacionales. Las pruebas que se diseñan en los distintos niveles deben ir acordes con los niveles de aprendizaje de cada estudiante. Sin hacer un estudio riguroso sobre los métodos de demostración, podría servir que este modelo llegue a que el estudiante se inicie en el proceso de las demostraciones. Entonces, estas diferentes estrategias que podemos hacer en matemáticas, lo que produce es una dinámica de aprendizaje entre profesores y estudiantes. Además, este proceso exige a que diseñemos formas distintas de evaluar. Listo. Esta es entonces la biografía y cibergrafía que utilizamos para esta exposición, varios documentos, algunos descargados de distintas plataformas de Internet y también alguna cibergrafía que eh, aparece referenciada en estos dos últimos ítems. Por la atención de todos y el abrir el espacio en la clase del profesor, muchísimas gracias.